les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir rápidamente a la palabra. Damos pleitesía y honor al Padre por la oportunidad. Vamos a estar yendo a 2 de Corintios, capítulo 5, a la altura del verso 17. Repito, 2 de Corintios, capítulo 5, a la altura del verso 17. Leemos por ser palabra de Dios bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tus palabras que fueron leídas. Ayúdame, Señor, a disipar tu palabra. Ayúdame, Padre, a entrar en la revelación. Padre, ayúdame, Dios, Padre, para que tú seas quien tome dominio, control y que usted, Dios mío, esté hablando a aquellos que sienten, Señor, Padre, esa necesidad de escuchar palabras de Dios y no palabras de hombre. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios dice de que tenemos que deshacernos del viejo hombre, se está refiriendo a una vida fuera de Cristo, a una vida antes de conocer la verdad y la vida, que es Cristo. Jesús dice en la palabra, de que nadie vendría a la salvación si no es por Él, nadie vendría al camino. ¿Y quién es el camino? El camino es Cristo, que es también la verdad y también la vida. Y es a través de Cristo, mediante el Padre, que está la salvación. Amén. Muchas personas se cuestionan, otras personas asimilan tener la salvación en sus manos, pero esto no es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, sino que es para aquellos que son no solamente quebrantados y humildes de corazón, sino aquellos que velan, aquellos que viven por el Espíritu, aquellos que adoran al Padre, no solo de boca, de labios, honran a Dios y su corazón está muy, muy, muy lejos de la palabra que Dios dice. Despojaos del viejo hombre. Despojaos es cuando tú te quitas vestiduras viles y te vistes con vestiduras agradables para con Dios. Dice la palabra de Dios que hubo un joven rico, un joven que quizás lo tenía todo para su entendimiento humano, él quizás lo había logrado todo, carreras, casado, bienes, tenía todo lo que quizás muchas personas hasta el sol de hoy, algunas, están buscando estabilidad económica. Este joven hace una pregunta a Jesús. Le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para yo heredar la vida eterna? Cristo le contesta a él, ¿has tú cumplido con los mandamientos? Él dice, sí, yo lo he cumplido todo, desde la ley de Moisés, que honrarás a tu padre, a tu madre, todas esas cosas ya yo lo he cumplido. Y Cristo le dijo, bien has hecho. Y hay algo más que Cristo le dice a esta persona. Y es que le habla del despojo. No le habla de un despojo natural, sino también espiritual. Porque todo lo que Cristo hablaba eran palabras que él escuchaba de su Padre, según Juan, el libro de Juan. Todo lo que Cristo habló no fue enviado sobre su propia concupiscencia, porque aquel que Cristo le pregunta,
¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos empiezan a decir, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Moisés, quizá, otros dicen que tú eres X profeta. Pero Cristo le dijo una pregunta clave. ¿Y ustedes, quiénes dicen que yo soy? Y solo uno estuvo dispuesto a decir, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Amén. Es decir, que las palabras que este apóstol le dijo a Cristo no fueron palabras humanas, fueron palabras espirituales. ¿Inspiradas por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, el cual dice la palabra de Dios que es el que discierne aún lo profundo, los pensamientos de Dios. Entonces nadie se puede igualar a Dios, sino que el Espíritu de Dios es quien nos transmite, nos disierta la palabra, nos recuerda, nos ayuda a memorizar lo que quizás ya hemos leído en Dios y también nos ayuda a manifestar a Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo de Dios es una clave esencial para el despojo. Por eso Cristo le responde al rico, al joven rico, le dice, bien has hecho, pero despójate, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. La palabra clave no es que él se despoje de los bienes, eso es importante obviamente, porque está cosechando para el cielo, está trabajando para el reino. Pero a Cristo en verdad le importa más el despojo espiritual que el despojo material. Porque hay personas que son pobres, pero no tienen un despojo espiritual y están en el infierno. Hay personas que son ricas y no hubo un despojo ni espiritual ni material y están en el infierno. O sea que el despojo natural no es el mismo que el despojo espiritual, porque el despojo espiritual te exige más de lo que tú puedes imaginar. Por eso dice la palabra que renovaos. ¿En el qué? En el del viejo hombre tienes que dejar eso. O sea, esa etapa donde tú, no sé, pretendías que lo tenías todo, esa etapa ya se terminó. Esa etapa donde muchas veces queríamos obtener las cosas en la vía fácil, ya esa etapa culminó, porque esa etapa fue la misma que el joven rico vivió y Cristo lo corrigió. Cristo le dijo, bien has hecho, pero ¿cuándo vas a hacer el despojo? Por eso el tema de esta prédica es, gloria sea el nombre de Jesús. Es por eso que el despojo es algo esencial. Cuando muchas personas vinculan el despojo con la vida cotidiana y no solamente con la vida espiritual, Jesús le dice, bien has hecho, pero cuando te vas a encargar del despojo interno, ¿cuándo vas a dejar de limpiar el vaso interno de una forma externa? ¿Cómo así? Limpiar el vaso interno de una forma externa. A veces hay gente, personas, a veces hay personas que se encargan muy común de limpiar lo externo y lo interno nunca toma su tiempo como lo externo. Solo se encargan de ver sus problemas externos, su belleza externa, cómo lucen externamente. Entonces ahí viene la palabra despojaos y renovaos. ¿En quién? En Cristo. Cuando la palabra te dice que te despojes, también te da la respuesta y la solución para renovarte. Si la palabra de Dios te dice que tienes que despojarte del viejo hombre, eso está en el libro de los Efesios, capítulo 4, 22, a la altura del verso 22. Amén. Cuando la palabra de Dios se está refiriendo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Es porque claramente la palabra de Dios está haciendo mucho énfasis en que no solamente importa obedecer, porque este joven estaba obedeciendo los mandamientos. Amén. Él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Pero Jesús reclamó, exigió más que una obediencia. Muchos dicen, vale más la obediencia que un sacrificio, 100% de acuerdo. Pero también vale más el despojo que un sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando tú te sacrificas para Dios, pero no hay un despojo interno en ti, las cosas viejas que se supone pasaron, tú las traes otra vez al presente. Y esto evita de que Dios haga una metanoide contigo, es decir, un cambio de mente, un cambio de persona. Es por eso que se refiere que cuando tú te despojes y luego te renueves, no solo el espíritu será renovado, sino que tu mente será cambiada. Cuando la mente se cambia, cuando la mente del ser humano se cambia, sea para bien o sea para mal, esto trae una consecuencia. Muchas veces Dios retorna atrás a buscar las cosas que se han olvidado, a demandar las cosas que hemos dejado. Apocalipsis 3, 21. A veces Dios demanda sobre nosotros cosas que nosotros sabemos que hemos descuidado. Y cuando el descuido se avecina a la puerta, Cristo le dice a las personas como la iglesia de la Odisea, que al que venciere le dará ¿el qué? El privilegio de no solo estar con Cristo, sino sentarse con Él en el trono de Dios. Amén. Así como Jesús venció y lo ha sentado el Padre en su trono, así Cristo nos dará el privilegio como hijos de Dios de estar cerca de Él. Para tú estar cerca de Cristo, tú tienes que vencer al despojo, al viejo hombre. Tenemos que vencer cada día a esa mente retorcida, a esa mente carnal, a esa mente mundana, a esa mente que solamente quiere anhelar el pecado. Y a Shekab, constantemente el ser humano le encantan las cosas prohibidas, no sé por qué. Siempre las personas van por lo prohibido, que lo santo, lo público, lo serio y anabakashea. A veces Dios quiere saciar al hombre de vino nuevo, de una nueva cosecha, pero el hombre es quien se opone a la metanoide de Dios, a la renovación constantemente de su espíritu y su mente. Porque el hombre, cuando Cristo le da la solución, se aparta, como el joven rico, se aparta y él desiste del cambio. Por eso en esta hora Dios quiere dejarnos dicho a nosotros, tenemos que tener el despojo, no solo natural, sino espiritual. Está bien que tú te despojes, y des a los pobres, a los más necesitados, pero ¿cuándo te vas a ocupar de tu propio ser? ¿Cuándo te vas a preocupar más por tu modo de pensar? Mentes reprobadas, mentes que piensan en cosas carnales, mentes que todo lo vinculan a lo carnal,
mentes que están sacudidas constantemente al pecado, que están metiéndose que están siempre metidos en el lodo, mentes que Dios lo ha reprobado como Nabucodonosor, porque se han creído la última Coca-Cola del desierto. Y Dios ha reprobado aún sus pensamientos. Lo ha puesto en cautividad, en cárceles, cárceles espirituales, donde ni siquiera el diablo, repito, se molesta en molestar a la persona, porque es una transición, un cambio de mente entre Dios y el hombre, que ni siquiera los demonios se atreven a acechar esa alma, porque Dios le dice, cuidado, esto es un proceso entre él o ella y yo. Amén. Entonces, cuando Dios mete a una gente, a una persona dentro de la rueda, es porque Él necesita renovar, Él necesita quitar lo que se ha mezclado en la vasija. Muchas veces, mis amados hermanos, Dios se abstiene a responder. Dios se abstiene a resolver problemas, no porque no pueda, porque Él es el creador, dueño de todo. Amén. No es porque Dios no tenga el poder de hacer el cambio, sino que la mente, el pensamiento, la cautividad de la persona evita de que Dios pueda manifestar su gloria. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo esencial, la fe. El hombre que no tiene fe no puede agradar a Dios. La fe viene simplemente por el oír la palabra de Dios. Si tú constantemente te estás llenando, tu vasija se está llenando de cosas perversas, ¿cómo pues puedes dar de lo que no tienes? Porque hay personas que quieren manipular la unción de Dios. La unción no se somete a nadie. La unción únicamente obedece a Dios. Hay personas que necesitan reconocer de que sin Dios no pueden. Porque si el barro en el cual el alfarero está construyendo la vasija, dice la palabra en Jeremías 18:4, dice que si por ejemplo el barro se extravía, se daña o algo pasó que perdió la forma, ¿acaso pues no puede Jehová volverla a hacer? ¿Acaso no puede Dios volver a renovar lo que se perdió? ¿Acaso no puede Dios renovar? Recordemos que Jesús no vino a buscar los sanos, sino aquellos que se habían perdido. Aquellos que se habían perdido, que se habían extraviado del camino. Jesús no vino a buscar los sanos. Jesús no vino a buscar los que ya no necesitaba hospital, los enfermos. Jesús vino a buscar, a salvar y sobre todo, Él vino a desatar las ligaduras de aquellos que están cautivos. Por eso Cristo en esta hora te dice que tienes que despojarte. No solo un despojo natural importa, porque no podemos ser semejantes
aquellos que profanan la fe. Pero cuando Dios prueba nuestras manos, nuestros actos, nuestras manos están sucias, nuestras manos están usadas y Dios quiere vasijas nuevas, vasijas constantemente que sean renovadas constantemente. Dios dice de que nosotros somos sus amigos, pero si hacemos su voluntad, mucha gente desea que Dios le hable. Mucha gente anhela de que Dios le hable, pero Dios se mantiene en silencio. Mucha gente están huyendo a Betel por la persecución que Dios ha puesto para que se muevan, porque están tan cómodos, sin problemas. Eso es bastante bueno, vivir la vida así. Un evangelio light, un evangelio de rosa, con olores a fragancia. Eso es bastante bueno. Pero cuando Dios provoca que Esaú se levante, que un Esaú, que Penina se levante, y decimos que es el diablo que se está levantando, cuando es Dios que provoca que los vientos se levanten. ¿Acaso no puede Dios crear la vasija otra vez? ¿Acaso el Creador no puede quitar los vientos fuertes? ¿Acaso Dios, quien provocó, quien permitió, quien manifestó? Porque no hay una hoja, dice el libro de Isaías, que se mueva sin que Dios no lo sepa. Es por eso que no te preocupes. Dios necesita una renovación constante, no una renovación de hoy y mañana me olvido. No, ese tipo de renovación no agradan a Dios. El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo no puede agradar a Dios. Y que bashera kareka bashere kam dida postikara idarena mashere kara stikara postikara, no puede agradar a Dios. O tú eres de Cristo, o tú eres del César. Tú no puedes dar a Cristo lo que es del César. Tienes que darle a Cristo lo que es de Cristo. No puedes darle a Dios lo que es del mundo. Hay personas que Dios no lo ha quemado por misericordia. Dios no lo ha quemado por misericordia, porque están profanando el altar de Dios. Están profanando el altar de Dios. Y Dios le va a hacer como los hijos de Aarón. Los va a consumir. En el nombre de Jesús, Dios lo va a consumir. Así como dice el coro, que Dios consuma a los Baal y consuma a los demonios. Dios consumirá a aquellos que aún profesan la fe, pero el viejo hombre está dominando su mente. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, gracias por tus palabras que fueron ministradas, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te doy la honra y el honor. Padre, ayúdanos cada día, Señor. Padre, a renovarnos, a limpiar, Señor. Padre, ayúdanos cada día a reconocer
a reconocer cuando hemos fallado delante de ti. Ayúdanos a reconocer, Padre. No como David reconocía cuando pecó, que él quería justificar con el sacrificio el pecado. Cuando él te exigía que el niño viviera en pecado, y tú no vas con el pecado. Aquí es santidad. Esto es santidad, Jehová. Dios no puede justificar el pecado. Por eso ayúdanos, Dios, a reconocer cada día que te fallamos, cada día que necesitamos de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.